Hoy día vas a entender lo que es la caída libre, cómo funciona y lo entenderás, pero explicado en Minecraft. Algunos conceptos generales que debes tener en cuenta es que hay una fuerza que nos atrae al centro de la Tierra. Aquella fuerza toma el nombre de gravedad. Imaginemos que tengo un bloque de tierra y yo lo tiro. Ese bloque de tierra se cae hacia el suelo, pero ¿por qué? Ese bloque de tierra es atraído por la gravedad. Es por eso que los objetos caen, porque le atrae una fuerza. Esa fuerza es la gravedad. Aquella fuerza de la gravedad se puede medir y tenemos su medida, pero va diferenciando en qué lugar del planeta te encuentres. Pero la medida estándar que se toma es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Y qué es esto, metros por segundo al cuadrado? Te lo voy a explicar. ¿Qué nos dice el 9,8 metros por segundo? Es que en un segundo vamos a tener una velocidad de 9,8 metros por segundo. Cuando yo rompo este bloque, ha pasado un segundo. Bien, ha pasado un segundo. Pero ¿a qué velocidad? Yo estaba a una velocidad de reposo igual a cero, ¿sí o no? Una velocidad de cero, no me estoy moviendo. Y acá he llegado con una cierta velocidad. La velocidad ha sido de 9,8. Imaginemos que cuando yo rompa acá, ahora sean 2 segundos. Entonces en 2 segundos se va a multiplicar 2 por 9,8. Entonces sería 19,6 metros por segundo. Todos alguna vez hemos lanzado una flecha, ¿sí o no? ¿Pero alguna vez te has preguntado a qué velocidad lanzamos esta flecha? Pues podemos utilizar la caída libre para calcular esta velocidad. Vamos a tirar del arco lo máximo que pueda, pero esta vez hacia arriba, hacia el cielo. Lo que va a suceder es que tiramos la flecha va a llegar a una cierta velocidad y se va a comenzar a caer. Eso, amigos, es la caída libre. Para ello, ¿cómo lo voy a hacer? Bien, para eso necesito a un compañero mío. Y ahora aquí está, Chanel. ¿Qué tal? Hola. Ya dispara verticalmente. Dispara. Bien, la flecha sube y mira, ahí se queda. Y donde se queda es porque alcanza una velocidad igual a cero. Porque acuérdate, cuando vas lanzando la flecha, hay otra fuerza que va hacia abajo, que es la gravedad. Entonces va a hacer que la flecha vaya cada vez con menos velocidad hasta que llega a su velocidad cero. Cuando tiramos la flecha y llega a aquella velocidad cero, ha alcanzado una altura máxima. Entonces te preguntarás ahora, ¿cómo podemos calcular la velocidad? ¿Cómo podremos calcular la velocidad? Tú vas a lanzar la flecha y yo voy a tomar tiempo desde justo cuando se queda ahí hasta cuando llega al suelo. Entonces, yo acá tengo un cronómetro de mi celular. Voy a calcular el tiempo. Lo tira, yo calculo desde ahí hasta cuando salga y llegó. En 3.21 segundos. Hay una propiedad de caída libre que también es importante saber. Es que al mismo nivel, a este mismo nivel donde estamos nosotros parados, es que la rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada. ¿Qué significa esto? Que tú has lanzado la flecha con una cierta velocidad. Esa cierta velocidad es la misma con la que ha caído acá a este nivel, al suelo. Pero no solo eso, sino que hay otra propiedad similar. Desde que tiraste la flecha a alcanzar su velocidad igual a cero, a ese tiempo que ha tardado es el mismo tiempo que ha tardado desde su velocidad igual a cero hasta caer acá. Esas son otras dos propiedades que tienes que tener en cuenta. Pero aún no hemos resuelto la duda, ¿sí o no? ¿De a qué velocidad? Para ello simplemente vamos a recurrir a las matemáticas. Hay ciertas fórmulas que se utilizan para la caída libre. Las fórmulas de caída libre son similares a otras fórmulas, literalmente son las mismas, solo que en vez de aceleración se cambia a gravedad. Son similares fórmulas a el tema de cinemática, que es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquellas fórmulas son literalmente las mismas fórmulas que tienes que aprender para caída libre. Vamos a utilizar una fórmula donde nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. Queremos saber la velocidad final. ¿Para qué? Porque la velocidad final va a ser la misma velocidad
con la que ha tirado mi compañero la flecha, por la segunda propiedad que les dije. La velocidad inicial es 0, porque vamos a calcular desde la velocidad igual a 0 hasta cuando llegue a una velocidad final. La gravedad lo conocemos, es 9,8 y el tiempo es lo que hemos calculado, 3.21. Entonces, literalmente reemplazando, nos queda que la velocidad con la que has lanzado la flecha es de 31.46 metros por segundo. Esa es la velocidad con la que se lanza una flecha. Sabiendo esto, les invito a que ustedes calculen a qué velocidad caen varios objetos. Por ejemplo, si ponemos un yunque y rompemos el suelo de abajo, el yunque cae de caída libre a una cierta velocidad. Ahora yo les pregunto a qué velocidad cae. Simplemente tendría que calcular el tiempo y, utilizando las fórmulas mencionadas, calcular su velocidad. Espero haberte ayudado a entender más sobre la caída libre y cómo esta funciona en Minecraft. Sin más que decir, nos veremos pronto en otro nuevo video.